¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las escenas más potentes y a veces mal interpretadas de los evangelios: Jesús purificando el templo. Seguro que la imagen de las mesas volando por los aires es familiar, pero créanme, detrás de ese caos hay una verdad increíblemente profunda sobre qué es la verdadera adoración, la corrupción y sobre quién es Jesús realmente. Vamos a desglosarlo juntos. ¡Boom! Con esta frase Jesús no solo detiene un negocio, sino que traza una línea en la arena. Es una declaración de guerra espiritual en toda regla. Y esta orden tan directa nos pone justo en el centro de la acción y nos hace preguntarnos, ¿pero qué estaba pasando exactamente en el lugar más sagrado de todo Israel para provocar esta reacción? A ver, para entender la intensidad de la reacción de Jesús, primero tenemos que entender qué significaba el templo. No era solo un edificio impresionante, ¿eh? Era literalmente el corazón espiritual de la nación, el punto de encuentro oficial entre Dios y la humanidad. Pensemos en esto. El templo era considerado el lugar físico donde el cielo y la tierra se tocaban. Desde la época de Moisés, Dios había dejado claro su deseo de vivir en medio de su gente. El templo, entonces, era la máxima expresión de esa promesa. Era el único sitio autorizado para llevar a cabo los sacrificios y los rituales más importantes de la fe. Y esta idea fue evolucionando con el tiempo. Empezó como una simple tienda de campaña que se podía mover por el desierto, el tabernáculo. Mucho después, el rey Salomón construyó un templo espectacular, una casa permanente. Ese fue destruido y se reconstruyó uno más modesto. Para la época de Jesús, el rey Herodes lo había convertido en una auténtica maravilla arquitectónica. Pero toda esta historia estaba a punto de dar un giro radical hacia una realidad completamente espiritual. Bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto. El problema que Jesús vio no era simplemente que hubiera comercio. No, era algo mucho más profundo, una corrupción espiritual que estaba manchando, que estaba profanando el propósito mismo para el que existía el templo. Hay que tratar de imaginar la escena. Era la Pascua, la fiesta más grande del año, para celebrar la liberación de la esclavitud en Egipto. Cientos de miles de personas, quizás más de 1 millón, inundaban Jerusalén. Y claro, todos necesitaban dos cosas: un cordero sin defectos para el sacrificio y la moneda específica para pagar el impuesto del templo. La demanda era gigantesca. Y el contraste era brutal. Lo que debía ser una casa de oración se había convertido en un mercado ruidoso. Un lugar diseñado para acercar a la gente a Dios se había transformado en una barrera, donde la avaricia de los líderes religiosos se aprovechaba de la fe del pueblo. El propósito original estaba completamente de cabeza. Y aquí está la clave. A ver, que hubiera vendedores de animales y gente que cambiara dinero era en cierto modo práctico para los que venían de lejos. El problema era doble. Primero, ¿dónde lo hacían? Dentro de los patios sagrados del templo. Y segundo, y peor aún, todo esto pasaba con el permiso de los sacerdotes, que se beneficiaban inflando los precios y cobrando comisiones abusivas por el cambio de moneda. Básicamente, habían convertido la casa de Dios en su negocio particular. Y claro, todo este alboroto nos lleva directo a la confrontación. Cuando las autoridades religiosas, molestas, le piden a Jesús una señal para justificar lo que había hecho, su respuesta es, bueno, es un completo enigma que nadie espera. Esta pregunta es un desafío en toda regla. Lo que en realidad le están diciendo es, ¿y tú quién te crees que eres para venir aquí a desbaratar nuestro sistema? ¡Demuéstralo! Ellos esperaban un milagro, una señal de poder, pero lo que recibieron fue un acertijo que los dejó a todos con la boca abierta. Imagínense la confusión en ese momento. El templo de Herodes llevaba 46 años en construcción y ni siquiera estaba terminado. Lo que dijo Jesús sonaba a una locura, algo totalmente imposible. Pero claro, es que él no estaba hablando de ladrillos ni de piedras. Y es aquí donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Jesús estaba revelando algo absolutamente revolucionario, que todo el sistema del templo físico estaba por terminar, y que un nuevo y definitivo punto de encuentro con Dios se estaba inaugurando en él mismo. Esta es la clave para entender todo el pasaje. El templo que sería destruido era su propio cuerpo en la cruz, y el templo que levantaría en 3 días era su cuerpo resucitado. La señal definitiva de su autoridad no era un truco de magia, sino el evento central que iba a partir la historia en dos: su muerte y su resurrección. Entonces, vemos cómo lo que Jesús hizo en la cruz es la solución perfecta al problema que vimos en el templo. Su muerte nos vuelve a conectar con Dios, rompe con el poder de ese pecado que generaba tanta avaricia, y su resurrección vence a las fuerzas del mal que corrompen la adoración.
Jesús no solo limpió un edificio, ofreció la purificación definitiva para la humanidad. Y todo esto, que parece una historia lejana, nos lleva a una aplicación muy personal. Esto no es solo un relato de algo que pasó hace 2000 años. Tiene una implicación súper directa para cualquiera que busque tener una fe auténtica hoy. La acción de Jesús fue motivada por el celo. Ojo, que esto no es un enojo sin control. El celo bíblico es una pasión divina por la pureza y el honor de Dios. Es esa determinación firme de decir no a todo lo que se interpone en la relación con Él. Es un espíritu de valentía, no de cobardía, que se niega a aceptar que se corrompa lo sagrado. El pasaje termina siendo una distinción fascinante. Nos dice que muchos creyeron en Jesús al ver sus milagros. Pero era una fe superficial, de momento. Jesús, de hecho, no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. La fe sincera, en cambio, va más allá del milagro. Es la que confía en la persona de Cristo y se rinde a Él. Y esa fe, inevitablemente, produce un celo por la pureza. Y aquí está la conexión final, la más importante de todas. El concepto de templo se transfiere. La Biblia enseña que, al estar unido a Cristo, el propio creyente se convierte en templo de Dios. ¿Qué significa eso? Que el propósito de la vida de una persona de fe es ese lugar de encuentro con lo divino, un espacio vivo para una adoración pura y sin estorbos. Y con esta idea cerramos. La acción de Jesús en aquel templo de piedra nos obliga a mirar hacia nuestro templo interior. Si el propósito de la vida es ser un lugar de adoración, la pregunta que queda flotando es: ¿qué mercados, qué avaricias, qué obstáculos están ensuciando ese lugar sagrado hoy? ¿Qué mesas, en la vida personal, necesitan ser derribadas?